A sus 67 años, Manuel Mijares se enfrenta a su pasado. Un pasado que ha guardado en silencio, oculto tras la imagen del romántico que todos conocen. Pero hoy, todo cambia. En una revelación que dejará a México boquiabierto, Manuel desvela un secreto que ha cargado durante décadas. La historia de amor que cautivó a millones tiene un lado oscuro. Un amor que, en su esencia, se ha convertido en una carga. ¿Qué sucede cuando el amor se transforma en un dilema moral? Manuel se encuentra atrapado entre la lealtad y la verdad. La pregunta que lo atormenta es simple, pero devastadora. ¿Es más importante proteger a quienes amamos o ser fieles a nosotros mismos? Mientras las luces brillan en el escenario, su voz resuena con nostalgia, pero detrás de esa voz hay un eco de dolor, un dolor que lo ha acompañado en cada nota, en cada canción. La fama no ha sido un refugio, sino una prisión. Cada aplauso es un recordatorio de lo que ha perdido. La revelación está a punto de estallar. Manuel mira a su alrededor, siente el peso de las miradas. ¿Qué pasará cuando el mundo conozca la verdad? La tensión se acumula. La cámara se acerca a su rostro, capturando la lucha interna. Su corazón late con fuerza. En ese instante, una pregunta resuena en su mente. ¿Podrá el amor sobrevivir a la verdad? ¿O la verdad destruirá todo lo que ha construido? La respuesta está a punto de cambiarlo todo. La historia de Manuel Mijares no es solo la de un cantante. Es la historia de un hombre dividido entre el amor y la lealtad. Un hombre que al final debe decidir qué es lo que realmente importa. ¿Está listo para enfrentar las consecuencias de su elección? La revelación está a la vuelta de la esquina. ¿Qué secretos oscuros se esconden detrás de la historia de amor que cautivó a México? La respuesta podría ser más impactante de lo que imaginas. La historia de amor entre Manuel Mijares y Lucero comenzó en un set de grabación. La música llenaba el aire, pero lo que realmente resonaba era la química entre ellos. Cada mirada, cada risa, era un destello de algo más profundo. Sin embargo, tras las cámaras, la realidad era otra. Manuel siempre había sido un hombre de familia. Su vida giraba en torno a su esposa e hijos. Pero Lucero, con su risa contagiosa y su espíritu libre, despertó en él un deseo que creía olvidado. La atracción era innegable, pero también lo era la culpa que lo consumía. ¿Era correcto sentir esto? ¿Podía arriesgarlo todo por un amor que parecía sacado de un cuento de hadas? Mientras las luces del set parpadeaban, Manuel se encontraba atrapado en un torbellino de emociones. La música se detuvo, pero su corazón seguía latiendo con fuerza. Pento conto enteas, con pinto y arte. Cada vez que Lucero se acercaba, el mundo a su alrededor se desvanecía. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pregunta lo atormentaba. ¿Qué pasaría si su amor se descubría? La fama tenía un precio, y él no estaba seguro de estar dispuesto a pagarlo. Lucero, por su parte, también luchaba con sus propios demonios. Era una estrella, pero detrás de esa imagen brillante, había una mujer que anhelaba ser amada de verdad. La conexión con Manuel era intensa, casi eléctrica. Pero, ¿podía confiar en él? ¿O era solo un juego más en el mundo superficial de la industria musical? La duda la carcomía. Cada vez que se miraban sentía que el tiempo se detenía. Pero también sabía que el amor podía ser un arma de doble filo. Las grabaciones continuaban, pero la tensión entre ellos crecía. En un momento, mientras ensayaban una balada romántica, sus manos se rozaron. Fue un instante fugaz, pero suficiente para encender una chispa. Manuel sintió que su mundo se tambaleaba. La culpa lo invadió de inmediato. ¿Era justo para su familia? ¿Era justo para Lucero? La pregunta lo atormentaba y cada día se hacía más difícil ignorarla. La presión aumentaba. Los rumores comenzaron a circular. La prensa estaba al acecho, buscando el más mínimo indicio de un romance. Manuel se sentía acorralado. La idea de perder a su familia lo aterraba. Pero al mismo tiempo,
La idea de perder a Lucero lo devastaba. Era un dilema desgarrador. ¿Qué camino debía tomar? ¿El amor o la lealtad? Una noche, después de una larga jornada de grabación, Manuel se encontró solo en su camerino. La soledad lo envolvía como una sombra. Se miró en el espejo, buscando respuestas en su propio reflejo. La imagen de Lucero apareció en su mente, y con ella la promesa de un amor apasionado, pero también la imagen de su esposa y sus hijos, esperándolo en casa. La lucha interna era feroz. ¿Podía realmente dejarlo todo atrás? Mientras tanto, Lucero se encontraba en su propia encrucijada. Había sentido la conexión con Manuel, pero también sabía que el amor no siempre era suficiente. La fama podía ser cruel. Estaba dispuesta a arriesgar su carrera por un romance incierto. La presión de la industria pesaba sobre sus hombros. La idea de ser el centro de un escándalo la aterraba. Pero el corazón no siempre escucha la razón. Los días pasaban, y la tensión entre ellos se volvía palpable. Cada encuentro era un juego de miradas y sonrisas ocultas. La música seguía sonando, pero el verdadero espectáculo estaba en sus corazones. La pregunta seguía flotando en el aire. ¿Podrían encontrar un camino juntos? ¿O estaban destinados a ser solo un recuerdo fugaz? Una tarde, mientras el sol se ponía, Manuel y Lucero se encontraron en un rincón apartado del set. La luz dorada iluminaba sus rostros. Y por un momento el mundo exterior desapareció. Se miraron a los ojos, y en ese instante todo parecía posible. Pero la sombra de la realidad se cernía sobre ellos. La decisión estaba a la vuelta de la esquina. ¿Seguirían sus corazones o se dejarían llevar por el miedo? La historia de amor entre Manuel y Lucero estaba a punto de tomar un giro inesperado. La lucha entre el deseo y la responsabilidad se intensificaba. ¿Qué camino elegirían? La respuesta podría cambiarlo todo. La boda de Clara y Andrés fue un evento nacional. Las luces brillaban intensamente, los invitados reían y bailaban, y el amor parecía fluir en cada rincón. Era un cuento de hadas, un sueño hecho realidad. Pero, ¿qué sombras se cernían sobre esta unión tan celebrada? Clara, vestida con un deslumbrante vestido blanco, sonreía. Sin embargo, en su interior, una tormenta se desataba. La felicidad que mostraba era solo una máscara. La pregunta la atormentaba. ¿Realmente lo amo o solo estoy atrapada en esta ilusión? Mientras los aplausos resonaban, su mente viajaba a momentos oscuros. Recordaba las noches en las que Andrés no estaba, las promesas vacías, las palabras que nunca se dijeron. La duda se instalaba como un parásito en su corazón. ¿Era amor lo que sentía, o solo miedo a la soledad? La ceremonia avanzaba, pero Clara se sentía distante. Observaba a su alrededor, a los rostros sonrientes, a las familias unidas. Todos creían en el amor eterno. Pero ella sabía que había algo más, algo que nadie podía ver. La sombra de un secreto que la consumía. Andrés, por su parte, sonreía con confianza. Era el hombre perfecto, el esposo ideal, pero en su mirada había una chispa de inseguridad. ¿Podría ser suficiente para Clara? ¿Podría llenar el vacío que ella ocultaba? La presión de ser el héroe de su historia lo abrumaba. La pregunta lo perseguía. ¿Qué pasaría si no soy el hombre que ella necesita? Mientras el sacerdote hablaba, Clara sintió que el aire se volvía denso. La ceremonia se convirtió en un eco lejano. Su mente se llenó de imágenes de su infancia, de sueños rotos y expectativas. Recordó a su madre, quien siempre decía: el amor verdadero no duele. Pero, ¿y si el amor que sentía por Andrés era un amor que dolía? La música cambió, y con ella, el ambiente. Clara miró a su alrededor. Las luces parpadeaban, como si el universo estuviera advirtiéndole. La felicidad de los demás se sentía como una burla. La risa se convirtió en un murmullo distante. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Es este el camino que quiero seguir? Andrés se acercó, tomó su mano.
Su toque era cálido, pero Clara sintió un escalofrío. La conexión que una vez sintió se desvanecía. La duda se transformó en un grito interno. ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué no puedo sentir lo que todos sienten? El momento culminante se acercaba. El sí. Acepto. Estaba a la vuelta de la esquina. Pero Clara se sentía atrapada. La presión de la sociedad, las expectativas familiares, todo pesaba sobre sus hombros. La sombra del arrepentimiento se cernía sobre ella. Estaba dispuesta a sacrificar su felicidad por una imagen perfecta. La mirada de Andrés la atravesó. Había amor, pero también había una necesidad desesperada de aprobación. Clara sintió que su corazón se rompía. La lucha interna se intensificaba. Si digo que sí, me estoy traicionando a mí misma. La pregunta la consumía. El sacerdote hizo una pausa. El silencio se volvió ensordecedor. Clara miró a su alrededor, buscando respuestas en los rostros de sus seres queridos, pero solo encontró expectativas. La presión aumentaba. La sombra del miedo se hacía más grande. ¿Qué pasará si elijo mal? El tiempo parecía detenerse. Clara sintió que el mundo se desvanecía. La felicidad de la boda se convirtió en una prisión. La lucha entre el deber y el deseo la desgastaba. ¿Es este el amor que quiero? ¿O es solo un sueño que se desmorona? La música se detuvo. Todos los ojos estaban sobre ella. Clara sintió que el aire se le escapaba. La pregunta final resonó en su mente. ¿Qué pasará si elijo ser feliz? La sombra de la duda se cernía sobre su corazón, y el momento decisivo se acercaba. ¿Se atrevería a romper las cadenas de la expectativa y buscar su verdad? La fama llegó como un torrente. Al principio, era emocionante. Luces, los aplausos, el reconocimiento. Pero con cada paso hacia adelante, la sombra de los rumores se alargaba. La gente hablaba. Las redes sociales ardían con especulación. ¿Era su amor verdadero lo suficientemente fuerte para resistir? Ella lo miraba a los ojos, buscando respuesta. En su interior, una tormenta de dudas. ¿Era él el mismo de antes? ¿O la fama lo había cambiado? Las sonrisas en las fotos ocultaban una vida. La presión era abrumadora. Cada gesto, cada palabra, era analizada. La intimidad se desvanecía, reemplazada por un espectáculo público. Él, atrapado en su propio laberinto, sentía el privas. La gente esperaba que fuera perfecto, que su amor fuera. Pero, ¿qué pasaba cuando la realidad se interponía? Las noches se volvían largas, los silencios, ensordecedores. La duda se instalaba como un huésped, no deseado. Un día, mientras caminaban por un parque, ella se detuvo, miró a su alrededor, las familias, las parejas, todos disfrutando de su tiempo juntos. ¿Por qué no podían ser como ellos? La risa de los niños resonaba en sus oídos, un recordatorio de lo que habían perdido, la simplicidad de un amor sin ataduras. Él sintió su mirada, sabía que había algo más detrás de esa expresión. La angustia, la tristeza, la pregunta que nunca se atrevían a formular. ¿Podrían sobrevivir a esto? La fama había creado un muro entre ellos, un muro que parecía insuperable. Las noches se llenaban de conversaciones a medias. Ella deseaba hablar de sus miedos, de sus inseguridades, pero él estaba atrapado en su mundo. La presión de ser un ícono lo consumía. Se sentía como un impostor. ¿Era realmente digno de su amor? ¿O solo era un producto de la fama? Cada vez que él se presentaba ante el público, una parte de él se desvanecía. La autenticidad se perdía en el brillo de las luces. La gente aclamaba a un hombre que ya no reconocía, y ella, desde la distancia, lo observaba con el corazón roto. ¿Dónde estaba el hombre que había amado? ¿Dónde estaban las promesas de un futuro juntos? Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Comentarios hirientes, críticas despiadadas. La gente no entendía, no sabían lo que pasaba tras las cámaras, la lucha interna que enfrentaban, la presión de ser perfectos, la necesidad de demostrar que su amor era real. Una noche, después de un evento, él llegó a casa. La encontró sentada en el sofá, con lágrimas en los ojos. La imagen la devastaba. Ella era su refugio, su ancla. Pero la fama había creado una distancia que parecía insalvable. Se acercó, pero ella se apartó.
La tristeza en su mirada era un espejo de su propia desesperación. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó ella, su voz temblando. ¿Es esto lo que queríamos? Él no tenía respuestas, solo un vacío. La fama había traído consigo un precio que estaban pagando con su amor. La pregunta se repetía en su mente. ¿Podrían encontrar el camino de regreso? Las semanas pasaron. La tensión crecía. Cada día era una lucha. La presión externa se intensificaba. Los rumores se volvían más feroces. La gente disfrutaba del drama. Pero para ellos era una batalla silenciosa. Una guerra que libraban en soledad. Ella comenzó a cuestionar todo. ¿Era suficiente el amor? ¿Podía el amor verdadero sobrevivir al escrutinio público? La duda se convirtió en un monstruo que devoraba su confianza. Se sentía atrapada en un ciclo de inseguridad. La fama había transformado su vida en un espectáculo, y ella no quería ser parte de eso. Él, por su parte, se sentía impotente. Quería protegerla, pero no sabía cómo. La fama lo había convertido en un prisionero de su propia creación. La lucha entre su deseo de ser amado y su necesidad de ser auténtico lo desgastaba. Podría encontrar el equilibrio. Podría salvar su amor. La noche se volvió un refugio. Las estrellas brillaban en el cielo, pero su luz no podía iluminar la oscuridad que sentían. La pregunta persistía, como un eco en sus corazones. ¿Podrían superar esto? ¿Podrían encontrar la verdad en medio de la tormenta? La respuesta seguía siendo un misterio, un camino incierto que debían recorrer juntos. El anuncio de su separación fue un shock para todos. Mijares, un ícono de la música, había sido el símbolo de un amor eterno. Pero, ¿qué llevó a este hombre a romper el silencio? La verdad detrás de su ruptura es más compleja de lo que parece. La noche anterior al anuncio, Mijares se sentó solo en su estudio. Las luces tenues iluminaban las paredes llenas de recuerdos. Fotos de momentos felices, risas compartidas y sueños construidos juntos. Pero en su corazón, una tormenta se gestaba. La pregunta lo atormentaba. ¿Realmente había hecho todo lo posible por salvar su relación? Mientras miraba por la ventana, la lluvia caía con fuerza. Cada gota parecía un eco de sus pensamientos. Recordó las discusiones, las miradas de decepción y las promesas rotas. La presión de ser un ícono, de mantener una imagen perfecta, pesaba sobre sus hombros. ¿Era eso lo que había destruido su amor? La lucha interna se intensificaba. Mijares sabía que su decisión no solo afectaría su vida, sino también la de su pareja. La culpa lo consumía. ¿Cómo podría enfrentarla después de todo lo que habían compartido? La idea de herirla lo mantenía despierto por las noches. Pero era más doloroso seguir en una relación vacía. La respuesta no era sencilla. En su mente, revivía momentos de felicidad. Las risas en el escenario, las ovaciones del público, pero también las noches solitarias en casa. La fama había creado una barrera entre ellos. La gente aclamaba su amor, pero detrás de las cámaras, la realidad era diferente. La presión de ser perfectos había erosionado su conexión. Mijares se preguntaba si había sido egoísta al querer mantener esa imagen. Era más importante la percepción del público que su propia felicidad. La lucha entre el deber y el deseo lo atormentaba. La voz de su conciencia resonaba. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo justo? Mientras la lluvia seguía cayendo, Mijares tomó una decisión. Necesitaba ser honesto, no solo con su pareja, sino también consigo mismo. La verdad era que había perdido el rumbo. La pasión que una vez los unió se había desvanecido. La rutina había reemplazado la emoción. Era un ciclo del que no podía escapar. El día del anuncio llegó. La sala estaba llena de periodistas, cámaras y miradas expectantes. Mijares se sentía como un pez en una pecera. La presión era abrumadora. Cada pregunta que le hacían parecía un recordatorio de su fracaso. Pero en su interior, una voz le decía que era el momento de liberarse. Cuando finalmente habló, su voz tembló.
Hemos decidido separarnos. Las palabras resonaron en la sala como un trueno. La reacción fue inmediata. Murmullos, miradas de sorpresa. Pero en su corazón, Mijares sabía que era lo correcto. Había tomado la decisión más difícil de su vida. La verdad detrás de su ruptura no era solo una cuestión de amor perdido. Era un viaje hacia la autocomprensión. Mijares se dio cuenta de que, a veces, el amor no es suficiente. A veces el amor se transforma en una carga. La lucha interna había terminado, pero el dolor apenas comenzaba. Mientras los flashes de las cámaras iluminaban su rostro, Mijares sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había liberado su verdad, pero a un alto costo. La pregunta que lo había atormentado seguía presente. ¿Había hecho lo correcto? La respuesta era incierta. Pero una cosa era clara. Había elegido ser honesto. La separación no solo marcó el final de una relación, sino el inicio de un nuevo capítulo. Mijares sabía que el camino por delante sería difícil. La soledad lo acechaba, pero también la posibilidad de redescubrirse. La lucha interna había sido feroz, pero al final había encontrado su voz. El eco de su decisión resonaría en su música, en sus letras. La verdad, aunque dolorosa, sería su guía. Mijares estaba listo para enfrentar el futuro, no como un ícono, sino como un hombre que había aprendido a ser auténtico. La lucha por la verdad había comenzado, y con ella, la esperanza de un nuevo comienzo. Años después, Mijares y Lucero se encontraron en un café. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, creando un ambiente cálido, casi nostálgico. Sin embargo, el aire estaba cargado de una tensión palpable. Ambos habían cambiado, pero el pasado seguía acechando como una sombra. Mijares miró a Lucero. Su sonrisa era familiar, pero había algo diferente. ¿Era posible que el amor que una vez compartieron se hubiera transformado en una amistad más fuerte? La pregunta lo atormentaba. Recordaba los momentos de pasión, las promesas susurradas en la oscuridad, pero también recordaba el dolor de la separación, las lágrimas derramadas en silencio. Lucero, por su parte, sentía un nudo en el estómago. Había pasado años intentando olvidar, pero cada vez que veía a Mijares, el pasado regresaba con fuerza. ¿Podía realmente dejar atrás lo que habían sido? La amistad parecía un refugio seguro, pero era suficiente para llenar el vacío que había dejado el amor. Mientras conversaban, los recuerdos comenzaron a fluir. Las risas compartidas, las aventuras, los sueños, pero también las discusiones, las traiciones. Mijares se preguntaba si el tiempo había sanado las heridas o si solo las había cubierto con una capa de polvo. La idea de perder a Lucero nuevamente lo aterraba. ¿Podría soportar otra ruptura? Lucero lo observaba, notando la lucha interna en su mirada. Sabía que él también se debatía entre el deseo y el miedo. La amistad era un camino menos arriesgado, pero también menos satisfactorio. Era posible que el amor se hubiera transformado en algo más puro, más fuerte. O tal vez, era solo una ilusión, un intento de aferrarse a algo que ya no existía. El silencio se hizo pesado entre ellos. Mijares rompió la tensión, hablando de sus vidas, de sus logros. Pero cada palabra parecía un intento de llenar el vacío. Lucero sonrió, pero su mente estaba en otro lugar. Recordaba las noches en que se prometieron amor eterno. ¿Dónde había quedado esa promesa? Era posible que el tiempo hubiera desvanecido esos sentimientos. La conversación giró hacia el futuro. Mijares mencionó sus planes, su sueño. Lucero lo escuchaba, pero su mente divagaba. Se preguntaba si había un futuro para ellos, no como pareja, sino como amigos. La idea la aterraba. ¿Podría soportar ver a Mijares con otra persona? La envidia la consumiría, pero ¿era egoísta quererlo solo para ella? Mijares notó su distracción. La miró con preocupación. ¿Estás bien?, preguntó su voz suave. Lucero asintió. Pero en su interior, una tormenta se desataba. La lucha entre el amor y la amistad la desgastaba.
¿Era posible que el amor verdadero se transformara en algo más noble? O tal vez, el amor era un fuego que una vez apagado, nunca podría reavivar. La tarde avanzaba, y el café se llenaba de risas y conversaciones ajenas. Pero para ellos, el mundo exterior se desvanecía. Solo existían Mijares y Lucero, atrapados en su propio laberinto emocional. La pregunta seguía resonando. ¿Podrían ser amigos sin que el pasado los consumiera? Mijares, sintiendo la tensión, decidió arriesgarse. Lucero, ¿y si intentamos ser solo amigos? Sin expectativas, sin presiones. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de esperanza y miedo. Lucero lo miró, su corazón latiendo con fuerza. Era eso lo que realmente quería. La idea de perderlo como amigo era aterradora, pero también lo era la posibilidad de perderlo para siempre. El tiempo parecía detenerse. Lucero sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La lucha interna se intensificaba. ¿Podía dejar atrás el amor? ¿Podía aceptar una amistad sin reservas? La respuesta no era sencilla. Mijares la observaba, esperando, su mirada llena de anhelos y temores. Finalmente, Lucero respiró hondo. No sé si puedo, confesó, su voz temblando. El amor no se olvida tan fácilmente. Mijares asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. La lucha entre el amor y la amistad era un dilema que ambos debían enfrentar. La pregunta seguía en el aire, como un eco persistente. ¿Podría el amor transformarse en una amistad más fuerte que nunca? La respuesta, aún incierta, los mantenía en un delicado equilibrio, atrapados entre el pasado y un futuro incierto. La historia de Manuel Mijares y Lucero es un laberinto de emociones. Un amor que brilló intensamente, pero que también dejó cicatrices profundas. En el corazón de su relación hay una pregunta que resuena. ¿Es posible amar a alguien y al mismo tiempo perderse a uno mismo en el proceso? Manuel, un cantante carismático, siempre fue el centro de atención. Su voz poderosa llenaba estadios. Pero detrás de esa imagen pública había un hombre que luchaba con sus propios demonios. La fama trajo consigo no solo admiración, sino también soledad. Cada aplauso era un recordatorio de lo que había dejado atrás. La búsqueda de la aprobación lo consumía. ¿Era suficiente ser amado por millones si no podía ser él mismo? Lucero, por otro lado, era la luz en la vida de Manuel. Su risa iluminaba incluso los días más oscuros. Pero a medida que su relación se profundizaba, Lucero comenzó a sentir el peso de las expectativas. La presión de ser la pareja perfecta de un ícono la llevó a cuestionar su propia identidad. ¿Quién era ella sin Manuel? ¿Quién era ella sin Manuel? ¿Era solo la sombra de un hombre brillante, o podía brillar por sí misma? La tensión entre ellos crecía. Las noches de risa se convirtieron en silencios incómodos. Manuel, atrapado en su mundo de fama, se alejaba cada vez más. Lucero, sintiendo la distancia, buscaba respuestas. La inseguridad la devoraba. ¿Era suficiente su amor? ¿Podía salvar a Manuel de sí mismo? Un día, en un momento de vulnerabilidad, Lucero se atrevió a preguntar. La respuesta de Manuel fue un eco de su lucha interna. A veces siento que no soy digno de tu amor, confesó. Esa frase quedó flotando en el aire, como un fantasma que los perseguía. Lucero sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Cómo podía amar a alguien que no se amaba a sí mismo? La relación se convirtió en un campo de batalla emocional. Cada mirada, cada palabra, estaba cargada de significado. Lucero se preguntaba si debía luchar por su amor o dejarlo ir. La idea de perder a Manuel la aterraba, pero también sabía que aferrarse a él podría significar perderse a sí misma. La lucha entre el amor y la identidad se intensificaba. Mientras tanto, Manuel se sumía en su mundo de inseguridades. Las giras, los conciertos, la fama. Todo parecía un sueño, pero en su interior había un vacío. La presión de ser el mejor lo estaba consumiendo. Se preguntaba si alguna vez podría ser suficiente. ¿Era su amor por Lucero un refugio o una prisión? Las noches se volvían más largas. Lucero, en su soledad, buscaba consuelo en la música. Las letras de las canciones se convirtieron en su diario personal. Cada nota era un grito de ayuda, un deseo de ser escuchada. Pero
¿Quién podría escucharla si Manuel estaba tan perdido en su propio dolor? Un día, en un momento de claridad, Lucero decidió que necesitaba un cambio. Se alejó de la vida pública, buscando redescubrirse. La decisión fue dolorosa, pero necesaria. Manuel, al enterarse, sintió que el suelo se desmoronaba. ¿Era este el final de su historia? La idea de perder a Lucero lo aterraba, pero también lo obligaba a enfrentar sus propios miedos. La distancia entre ellos se convirtió en un espejo. Cada uno debía confrontar sus propios demonios. Lucero, en su búsqueda de identidad, se dio cuenta de que el amor no debería ser una carga. Manuel, al enfrentarse a su soledad, comenzó a entender que la verdadera fuerza radica en aceptarse a uno mismo. La historia de Manuel y Lucero es un recordatorio de que el amor puede ser complicado. A veces, amar significa dejar ir. A veces, significa encontrar la fuerza para ser uno mismo. La lucha entre el amor y la identidad es un viaje que todos enfrentamos. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Te aferrarías al amor o buscarías tu propia verdad? Si quieres conocer más sobre sus vidas y secretos, suscríbete para no perderte nada. La historia de Manuel y Lucero apenas comienza, y cada giro revela más sobre el poder del amor y la lucha por la identidad.